El directo pasado, estuvimos Víctor y yo, estuvimos hablando sobre la hipertrofia, sobre concretamente el bloque de hipertrofia aplicado a lo que sería el powerlifting, ¿vale? Entonces estuvimos viendo las características, qué lo diferencia de un bloque de hipertrofia normal y corriente o de un bloque de hipertrofia de un culturista, ¿vale? Cuáles serían las consideraciones que tendríamos que tener. Lo tenemos grabado, lo tenemos guardado gracias a los espectadores que también se lo descargaron, nos unieron el vídeo con el sonido y demás y nos lo enviaron, así que poco a poco lo iremos subiendo algunas pepitas de oro. Y en este caso vamos a hablar hoy de lo que sería el bloque de fuerza base. ¿Por qué? Porque el bloque de fuerza base es el siguiente, que continúa al bloque de hipertrofia. Sabemos que tenemos bloque de hipertrofia, bloque de fuerza base, bloque de volumen, bloque de picking y bloque de tapering, ¿ok? Entonces, el siguiente, por orden cronológico, vamos a hablar del bloque de hipertrofia, que es un bloque que, curiosamente, hoy Víctor estaba subiendo también su press militar y que tiene una serie de características que posiblemente sea de todos los bloques el menos conocido, el que más nos caracteriza a nosotros y que también tiene una serie de peculiaridades que vamos a ir viendo. Sí, al final, bloque de hipertrofia o etapas de hipertrofia es una cosa muy común en el entrenamiento en general. Y cuando hablamos de entrenamiento de power, bloque de volumen y bloque de picking es algo que todo el mundo hace, use una corriente, entre comillas, de entreno u otra. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de un bloque muy desconocido en general, que es el bloque de fuerza base, y un bloque que nos caracteriza mucho porque nosotros desde el principio lo hemos usado como os comenté en la historia ayer, tanto para potenciar puntos débiles como para potenciar puntos fuertes, dependiendo del atleta. Entonces, bueno, este es el bloque, como comentaba Rubén, que seguiría al bloque de hipertrofia, pero también dejar claro que sería el bloque más prescindible de los cinco. Si tuviésemos una programación con un espacio de tiempo más reducido, el bloque que quitaríamos sería este bloque de fuerza base si tuviésemos que quitar alguno, ya que como hablábamos, es un bloque que nos va a transferir quizás menos beneficios de forma general a los movimientos de competición, pero utilizarlo varias veces en la temporada, por lo menos una, va a ser fundamental para que estos puntos débiles no nos lastren demasiado a nuestro rendimiento. Al final, mira, nosotros siempre hablamos de que pasamos de un bloque de volumen o de más repeticiones o de más volumen o tonelaje total, ¿vale? Que en este caso nos podemos encontrar dos, que sería el bloque de hipertrofia y el bloque del propio volumen. Y después tenemos dos bloques de intensificación, que sería el de fuerza base y el de picking. Y lo que hacemos es alternar el bloque de más repeticiones o más volumen con un bloque de intensificación, otro bloque de más hipertrofia, más volumen, con otro bloque de intensificación. Y lo vamos alternando en función de lo que sería un continuum de especificidad, desde lo más inespecífico a lo más específico conforme se acerque la competición. Porque también intentamos buscar lo mejor de ambos mundos, los beneficios que nos va a dar la inespecificidad y los beneficios que nos da la especificidad. Entonces, igual que hablaba con el Eco el otro día en su canal en YouTube, de cuánto tiempo dedicábamos a los movimientos básicos de competición como tal, en lo que sería a lo largo de toda una temporada, igual que hablábamos el otro día, Víctor, con Carlos, de cuánto tiempo vamos a dedicar a la hipertrofia, al final, cuando estamos fuera de competición, en un off-season, estamos mucho tiempo trabajando muy similar a otras modalidades como el culturismo. Tiene algunos matices, por supuesto, pero básicamente es muy similar. ¿Qué ocurre cuando estamos mucho tiempo con esa inespecificidad? Pues que necesitamos volver a tocar cargas un poco más altas. O sea, cuando necesitamos volver a tocar cargas más altas, pero todavía estamos lejos de lo que sería la fecha de la competición, porque imaginaros un caso real que ahora hablaremos con Víctor, de muchos de nuestros levantadores que nos han ido alargando la fecha de la competición 4 semanas más, 4 semanas más. Hablando del campeonato de España, por ejemplo, pues era un recurso del que podíamos tirar y no romper toda la programación que estábamos teniendo de cara a llegar todavía con un buen ritmo a la competición y no llegar a tener ese pico de rendimiento antes de tiempo. Con lo cual, hemos estado mucho tiempo haciendo hipertrofia, mucho tiempo trabajando sin cargas altas. Necesitamos volver a darle ese estímulo al sistema nervioso, porque recordemos que no importa que no sean los movimientos como tal de competición, el sistema nervioso se adapta a esas cargas altas, ¿vale? No importa que no sea la sentadilla de competición, pueden ser diferentes variantes, como veremos ahora. Vuelvo a darle ese estímulo y ya de nuevo empiezo el bloque de volumen y el bloque de pico. Entonces,
Primero vamos a ponernos un poco en contexto de cuáles serían los ejercicios que podríamos seleccionar y por qué a la hora de usar este bloque. Entonces, para empezar, todo lo que sean ejercicios con variantes de los movimientos de competición, vamos a poder usarlo. ¿Esto qué significa? Pues vamos a ponernos en la sentadilla. En la sentadilla podemos usar igual movimientos más específicos o más inespecíficos. Y esto va a ser en función de las demandas de debilidades y fortalezas, de la preferencia del ejercicio que tenga el levantador, ¿vale? Y, como digo de nuevo, si ese bloque se encuentra en una competición o estamos preparando una competición muy importante o menos importante. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 2 competiciones en el año y la segunda es más importante que la primera, en el bloque de fuerza base primero voy a poder usar unos ejercicios de fuerza base más inespecíficos y en el bloque de fuerza base segundo voy a poder usar unos ejercicios más específicos dentro de esa inespecificidad. Esto quiere decir que en el primero podría estar haciendo una sentadilla barra alta con pausa, por poner un ejemplo, y en el segundo voy a hacer una sentadilla barra baja con pausa. ¿Veis la diferencia? Ambos no son los movimientos de competición de sentadilla como tal, pero uno es más inespecífico que el otro. Con un poquito de detalle, pero así con eso podemos ir jugando. Entonces, eso sería un simple ejemplo. Sí, creo que también es importante dejar claro que va a depender mucho del atleta y de la programación usar un ejercicio u otro. Entonces, si nosotros siempre abogamos por esa individualización y por ese conocer al atleta, para este bloque es más importante aún. Para este bloque, conocer al atleta, conocer sus debilidades, conocer sus gustos, va a ser fundamental. Pero también conocer cuál es su programación general, porque si venimos con una fatiga a nivel del sistema nervioso, usaremos unos ejercicios que nos obliguen a bajar la carga con respecto a nuestro movimiento de competición. Por ejemplo, venimos con una fatiga bastante grande, tenemos una preparación muy larga, hemos hecho barra alta en la fase de hipertrofia, podemos seguir haciendo barra alta en este bloque de fuerza base porque nos va a obligar a que la carga del movimiento de competición sea menor o incluso frontal, que yo es lo que hice la preparación del año pasado o hace 2 años, hace Hace dos 2 años. años ya, que veníamos con mucha fatiga, venía incluso con molestia en el aductor, usamos un ejercicio como la sentadilla frontal que drásticamente baja mi RM, pero que me permite motivarme y seguir progresando. Por el lado contrario, podemos tener levantadores que no tienen tanta fatiga o incluso que son novatos y toleran más estas cargas altas. Pues podemos usar ejercicios incluso con ROM parciales, con rango de movimiento parcial, como puede ser un board press o como puede ser un peso muerto desde bloque, que hacen que trabajemos con un RM por encima del movimiento de competición y sigamos potenciando ese punto débil o ese punto fuerte. Claro. Entonces, fijaos que podemos jugar con muchos tipos de variaciones dentro de ellas. Y hemos puesto un ejemplo, en este caso, de la sentadilla, ¿no? Como ha dicho Víctor, por ejemplo, vamos a la parte del press de banca. Vengo de un bloque en el que, como dijimos la otra vez, estamos con 2 competiciones, ¿vale? Una menos importante y una más importante. En la fase de hipertrofia del primero hicimos un ejercicio súper poco específico, que sería un Larsen con agarre cerrado. Pero en la fase de hipertrofia del bloque más específico, ¿vale? La preparación más importante, hicimos directamente un press con agarre cerrado sin Larsen, para hacerlo un poco más específico. ¿Qué hacemos en el bloque de fuerza base de este movimiento, de esta preparación primera? Necesito que sea un poco más inespecífico. Pues puedo meter la variante del Larsen con agarre cerrado a cargas más altas, incluso buscar una top single, un doble, un triple, buscar un pequeño récord. Pero ¿qué hago ahora en la fase que sería más específica y de la competición más importante? Ese segundo. Pues en el bloque de fuerza base, ahí lo que vamos a hacer, a lo mejor en vez de tirar RM en un agarre cerrado, ¿vale? Que nos va a generar también bastante fatiga, pues a lo mejor puedo optar porque mi punto débil sean los tríceps y ese último rango de movimiento, o simplemente tengo una lesión en el pectoral y no quiero darle máxima amplitud, pues hacer ese press cerrado, pero con boa, ¿vale? Con diferentes posiciones, con diferentes variantes, puedo hacerlo en pin, puedo hacerlo de muchas formas distintas. Pero para que tengamos en la cabeza todo ese esquema de cómo vamos jugando con ese continuo, ¿vale? Y que simplemente al final el bloque de fuerza base es seguir haciendo los movimientos del bloque de hipertrofia a cargas altas, dándole ese estímulo al sistema nervioso y a seguir retándonos y a mejorar nuestra capacidad de green en diferentes puntos, en diferentes planos, en diferentes ejercicios.
que al final, como dicen los de Westside Barbell, para poder mejorar el green, no solo tenemos que conseguir hacerlo en el movimiento de competición, sino ser capaz de retar a nuestro cuerpo en diferentes posiciones. Y esto es algo también muy, muy importante. Y sobre todo yo creo que al final tenemos que dejar claro que este bloque no es más que tratar un movimiento que no es el movimiento de competición como si fuese este. ¿Qué hace este bloque? Que te da una motivación muy grande. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un bloque de fuerza unas primeras semanas con tintes de hipertrofia, pero en general un bloque de fuerza base bastante largo. Y después de estar mucho tiempo tirando los movimientos de competición, se alargó la preparación, no sabíamos si tirar RM con el tema del coronavirus. De todas esas dudas, me apetecía coger otros movimientos y tratarlos como si fuese un básico. Por ejemplo, el press militar. Yo creo que nunca en mi vida he tratado el press militar de pie como como un movimiento básico. Pero me apetecía. Además, ya aprovecho y trabajo esa fuerza general, porque al final ser fuerte en todos los movimientos te hace fuerte. Aunque el press militar sea muy inespecífico, ser fuerte en press militar al final te hace fuerte en general. Entonces, pues un movimiento que me permite es estar motivado y trabajar mis ganancias de fuerza general y establecer otros récords, que al final dentro de un año, 2 años, cuando vuelva a estar en una situación similar, ya sé lo que tiré hace 2 años y puedo volver a progresar en esto. Al final, cuando ya tienes un nivel medio alto, tener muchos récords es bueno porque te va a permitir tener una progresión continua, ya sea en un movimiento u otro. Mira, fijaos hasta qué punto es importante mejorar nuestra fuerza, nuestro 1, 2 o 3 RM en determinados movimientos. Nuestro compañero y entrenador del equipo, Alejandro García Gallardo, el presidente y dueño del club de Populista en Sevilla, tiene un post en el que te cuenta y te explica la importancia del press militar aplicado al press de banca. Y aquí tenemos que diferenciar lo que sería un determinante, ¿vale?, de un limitante. ¿Qué quiere decir? Que un movimiento, ¿vale?, para mejorar otro y que se transfiera, va a ser beneficioso hasta un cierto punto. Por ejemplo, el press militar para mejorar el press de banca. Si yo veo que tengo un déficit muy grande entre mi press de banca y mi press militar, que necesitamos unos porcentajes y varía mucho en función del tipo de técnica, del sexo, de la altura y demás, pero si dentro de esos parámetros globales de lo que se referiría a mi tipo de persona tengo mucha diferencia de ese press vertical a un press horizontal, pues que seguramente potenciando ese press vertical voy a mejorar el press horizontal. Esto lo habla también mucho Cifo cuando habla de fuerza es fuerza, ¿vale? Pero ¿qué ocurre también? Que tenemos que contextualizar. Y no es cuanto más mejore mi press militar, más mejora mi press de banca. No, es que cuando mejore hasta un cierto punto mi banca ha mejorado. Ya no tengo esa debilidad. Pero para poder seguir progresando en la banca ya necesito esa especificidad o seguir trabajando otros grupos musculares o otros patrones. Entonces, significa que cuando yo tengo esa debilidad, necesito volver a hacerme fuerte en el press militar, ¿vale?, para conseguir un mínimo de fuerza y de progreso en el press de banca. Pero cuando yo llegue ya a 100, 110, 120 de press militar, que me ponga en 140, mi press de banca va a seguir a lo mejor en 190, como le podría pasar a Víctor. Y es por poner un ejemplo, ¿vale? Víctor, también me gustaría que comentases Sí, esto, el resto de espérate, ejercicios. me gustaría un poco comentar porque esto es una pregunta que me han hecho. Y es que si tengo un press militar muy fuerte, un chico, un caso concreto, que me preguntaba que por qué él tenía un press militar muy fuerte, pero no una banca muy fuerte. Y al final la respuesta es que dejes de hacer press militar. Ya sabes que tu press militar o tu hombro Claro. en ese plano vertical no es demandante, no es limitante en tu press de banca. Céntrate en el trabajo de pecho, céntrate en la técnica, en todo lo que conlleva al press de banca, pero olvídate del militar. No Claro. te hace falta para seguir mejorando en ese gesto. Y Ser, sí, aquí entra eso. también cuando podemos ver, bueno, gente que tiene press de banca monstruoso, como Carlos Sola, como César, tienen unos press militar también brutales, son muy, muy fuertes en press militar, por poner un ejemplo. Sin embargo, después, su ratio, porcentaje de diferencia, ¿vale? Cuando nos vamos después, por ejemplo, a una chica y vemos que las chicas que tengan buena banca, sin embargo, luego en comparación no tienen ese press militar. Primero, porque son muy buenas técnicamente, ¿vale? Tienen mucho arco, mucha movilidad, lo que les facilita sacarle más partido al movimiento. ¿Y qué ocurre en un press militar? Que es fuerza pura, que no se puede trampear, que no se puede hacer esa trampa, no sé, que haga un press gamba, como ocurría antiguamente
en la halterofilia, como no se puede trampear y es fuerza pura y no va en función de esa técnica, sino que es un movimiento mucho más simple, con lo cual la diferencia, la brecha, es mucho más grande. Esto no significa que no podamos detectar una debilidad, pero significa que la brecha, tenemos que comprender la diferencia entre esos levantadores pesados, masculinos y demás, que son muy fuertes de tren superior en comparación con levantadores más ligeros o con las chicas. ¿Por qué tenemos que comprender esas diferencias? ¿Vale? Eso también que es un punto que me gustaría también aclarar mucho. Y entonces, al final, la especificidad, como dice Víctor, si eres muy bueno en press militar, ahora ponte a ser bueno en el press de banca para que transfieras, a no ser que tu objetivo sea el del press militar. Esto me recuerda cuando trabajaba mucho la gente con el 5-3-1, que el 5-3-1 te hacía frecuencia 1, incluso de la banca, y lo que te hacía el segundo día de trabajo de tren superior era enfocar todo al press militar. La gente era muy, muy fuerte en press militar, pero no conseguía sacarle partido a la banca. Ayer me hacían un pregunta y respuesta y me decían que por qué estuve, o si alguna vez he tenido algún tipo de estancamiento, y yo estuve mucho tiempo estancado en press de banca, hasta que comprendí la necesidad de frecuencia que necesita, la necesidad de hipertrofia, de trabajar ese patrón y no solo darle frecuencia 1 y luego hacer press militar, por muy fuerte que luego pudiese ser en press militar. Con lo cual, a los años me ha pasado lo contrario. Me especialicé bien en la banca, subió y ahora llega un punto en el que necesito de nuevo volver a trabajar ese press militar que a veces he dejado atrás durante estos años y me he vuelto un poco más flojo en esos presses verticales en comparación a los presses horizontales. Fijaos hasta qué punto puede ir cambiando una supuesta debilidad que va en función de tu programación a lo largo de los años. Por eso es tan bueno tener esos registros, como decía Víctor, cuando tienes mucha experiencia en diferentes movimientos. Y esto los de USAI lo tienen súper claro, ¿no? Es una forma de ver este camino a largo plazo o esa carrera de fondo. Yo ya sé que yo posiblemente no vuelva a tocar este press militar pesado de aquí a un año, 2 años, 2 años, sin problema. claro, Entonces yo ya pongo exacto. esa marca ahí, esa marca está registrada y de aquí a 2 años seguiremos trabajando sobre él, igual que he hecho con muchos otros movimientos. Y yo creo que De eso es hecho, una forma. Sí, si no recuerdo mal, tu última marca eran 100 o 105 sentados, ¿verdad? sentado. Y de eso hace ya, me acuerdo yo. Sí, ha preguntado Dani que si mejor es presentado o de pie. Es verdad que sentado Claro, tiene esa transferencia de que te quita aún más el posible trampeo que vaya a hacer, pero yo creo que de pie también todo lo que es el trabajo estabilizador. Ninguno, de cara a la banca, no creo que haya uno mejor que otro. Depende de si quieras quitar más trabajo estabilizador o más carga a nivel estabilizador o menos. Pero está claro. bien al final trabajar los dos. Comenta también un poco cuál ha sido, ahora que ya no hemos visto algunos ejemplos en sentadilla, hemos visto algunos ejemplos en press de banca. Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu elección ahora en este bloque para el peso muerto? Sí, yo en mi caso sabéis que de cara al sumo yo abogo por meter bloques de convencional. Esto es un bloque de fuerza base. Cuando hacemos un bloque de convencional para mejorar el sumo, no es un picking, sino un bloque de fuerza base porque no estamos trabajando nuestro movimiento de competición. Entonces, a primeros de año yo suelo hacer o 1 o 2 bloques anuales de convencional y el resto del trabajo de sumo. Este año, por el tema de que no hay campeonato, he decidido meter otro bloque de convencional y así seguir aprovechando el buen momento de forma que tengo en la sentadilla, ya que he roto esa barrera de los 300. Al final tenéis que comprender que la sentadilla si es barra baja y un peso muerto o sumo son dos movimientos muy similares y llevarlo a los dos de la par es complicado. Siempre vais subiendo uno, luego otro. Entonces, pues de cara al sumo, aprovechando que estoy en un bloque de fuerza base, pues he metido una variante del peso muerto convencional. En mi caso, peso muerto con agarre snatch, con un agarre más abierto, que me hace trabajo en déficit, que es lo que más transfiere también al peso muerto sumo, ese empuje de las piernas en el inicio. Yo en mi caso he optado por agarre snatch y no por déficit, por motivación. Simplemente quería meter otra marca en el agarre snatch, que es llegar a los 300 kilos, desbloquear los 300 kilos en otro gesto más. Ya tengo esa motivación. El movimiento cuadra en mis planes. Tengo más motivación con este que con otro, pues le damos caña a este. Así que lo que estoy haciendo es tratar como principal 4 movimientos, que son el press militar, el press de banca cerrado como variante del press de banca, la sentadilla con pausa y el peso muerto con agarre snatch. Y luego meter otros 4 movimientos que se trabajarían de forma de acumulación, trabajo de volumen, hipertrofia. En caso de peso muerto meto sumo con pausa para seguir trabajando el patrón de sumo, no dejarlo de lado otra vez 8 semanas.
En caso de la sentadilla, meto sentadilla con la safety bar, me quito otra carga a los codos y personalmente Rubén sabe que esa barra me destroza, ataca directamente a mi punto débil, así que seguimos trabajándola. Y en la banca meto banca trabajo unilateral y banca con los pies estirados para mayor ROM y más trabajo de hipertrofia total. Mira, fijaos aquí dos puntos que quería puntualizar. Primero, el agarre snatch en el caso de Víctor, ¿vale? Que el otro día tuvimos una discusión con el tema con los halterófilos y demás. La idea es que nosotros queremos hacer un patrón de movimiento que se desvirtúe del de competición, pero ya hemos dicho que simplemente el hecho de hacer convencional ya se está desvirtuando y está haciendo inespecífico respecto al sumo, y al meterle un agarre snatch, pues más aún. ¿Qué ocurre? La mayoría de halterófilos, para Víctor, tendría que hacer un agarre snatch agarrando al límite de la barra. ¿Qué ocurre? Un agarre snatch para nosotros, para los powerlifters, ¿vale? Lo que sería simplemente poner el índice en la marca, ¿vale? En la marca nuestra de power, además, no en la marca de haltero, que es la barra que tenemos. Esto ya está aumentando mucho el brazo de momento, la demanda, mayor flexión, mayor rango de movimiento, ¿vale? Trabajo de la espalda alta, que también te da, a diferencia de un peso muerto convencional con déficit. Es más inespecífico, pero no nos gusta y no tendríamos que llevarlo y sería completamente innecesario, ¿vale? A no ser que Visto ya lo quiera hacer por orgullo, a llevarlo al final de la marca del todo, porque sería demasiado, ¿vale? Nosotros no queremos mejorar un snatch, queremos mejorar nuestra musculatura específica para mejorar el peso muerto sumo, con lo cual también tenemos que ver, como cuando hablamos con los tipos de agarre en un press de banca, cuando yo digo agarre medio, cuando digo agarre cerrado, esas diferencias. Me acuerdo que le decían a Mira que estaba haciendo un agarre medio, por lo que sea pondría, alguien le pondría que si era agarre cerrado respecto al de competición, y eso le estaba diciendo que eso era un agarre de competición. Depende de quién. Si tu marca en el anillo es el índice y estás poniendo el meñique, son 4 o 5 dedos más cerrados y eso es mucho más inespecífico. Es más, cuando estamos tirando 1, 2 o 3 RM, cambiar un solo dedo marca mucho la diferencia. Entonces, todos estos detalles también suman y cuentan. Y luego otro detalle que quería decir, y es que Víctor, por ejemplo, le motiva mucho que se marca esos puntos a la hora de tirar récords, PR, en estas variantes. Yo cuando uso el bloque de fuerza base, yo no puedo hacer, por ejemplo, buscar esas marcas o récords en un convencional, por mi lesión de la espalda, por la hernia. Sin embargo, sí que lo uso en los bloques de hipertrofia o en los bloques de volumen o simplemente para meterlo como una variante después del básico que me toque en el día. Entonces, lo meto para seguir manteniendo la fuerza de mis electores, del patrón, de no desensibilizarme del todo de ese movimiento y tenerle miedo de nuevo como cuando me lesioné, pero no busco una marca, un 1RM para intentar jugármela siquiera para mejorar. Sin embargo, cuando me toca un bloque de fuerza base, ya lo puedo hacer de diferentes formas con el propio peso muerto sumo. Ya sea haciendo un semisumo y cerrando un poquito más los pies, haciendo un sumo con pausa, un sumo con gomas, un sumo con tempo, lo que sea, pero no meto el convencional. O sea, que de nuevo, aplicando a un bloque, va a depender mucho también de la parte de lesiones. Como os dije antes, en un precerrado, si puedo meter un BOA porque tengo una lesión en el pectoral que también me ha pasado y no quiero sobrecargar ese rango del movimiento donde más se me estira el pectoral, pues meto ese BOAR en vez de hacer simplemente ese trabajo de precerrado y puedo darle más sobrecarga, más kilos. En mi caso, con el convencional. ¿Por qué lo voy metiendo, repartiendo en el bloque de más repeticiones o volumen y no cuando toca intensificar? Todas estas piezas dentro del puzzle son muy importantes, ¿ok? Claro, Así que... espérate. Me Sí. gustaría, al final tenemos que entender que también este bloque, la importancia de este bloque va a depender del movimiento. Esto es lo que hablábamos en el directo anterior. La hipertrofia va a ser fundamental para la banca, menos para el peso muerto y menos para la sentadilla y menos para el peso muerto. Con lo cual, los bloques de hipertrofia iban a ser más necesarios o le íbamos a dar más importancia para ese movimiento de press de banca o para mejorar en ese movimiento. Este bloque de fuerza base va a ser fundamental para el trabajo del peso muerto, ya que es un movimiento que depende mucho de esa carga neural. Coger variantes y trabajarlas de forma pesada va a hacer que unamos bloques de fuerza base o que metamos pequeños bloques de fuerza base durante toda la preparación. Entonces, esto de que hablamos de que a lo mejor trabaja un peso muerto sumo a 3, 4 repeticiones, 2 repeticiones con pausa o en déficit o con goma, serían pequeños matices o pequeños bloques de fuerza base que vamos incluyendo durante todo el año. Claro, porque si no tenemos además suficiente tiempo de una preparación a otra, porque veníamos cuando empezamos a encadenar, en mi caso que encadené 4 o 5 competiciones el año pasado, no me daba tiempo a realizar ese bloque completo,
especializarme en un bloque como tal. Entonces lo que hacíamos es repartirlo dentro de otros bloques. Como siempre decimos, cada movimiento está en un bloque distinto porque tiene una demanda distinta. Cuando hablamos de que estoy en bloque de picking, a lo mejor lo que sería el press de banca sigue haciendo un bloque de volumen y ya lleva tiempo haciendo el bloque de picking el peso muerto. Bueno, pues en este caso igual. Cuando estamos haciendo una preparación de 12 o 16 semanas y no me da tiempo a meter un bloque de fuerza base, a lo mejor dedico simplemente 2, 3 semanas, que no sería lo que podría durar un bloque entero como tal, para meter esos pequeños matices de este bloque de fuerza base y esas pequeñas variantes para seguir intensificando y que no se me vaya el rendimiento demasiado pronto a ese pico alto, que esto es algo que suele ocurrir mucho. Mucha gente, como además sobre todo con el tema del RPE, como se encuentran bien y ese día alcanzan un pico de rendimiento alto, lo consiguen expresar, compiten en su gimnasio, sacan el récord en el gimnasio, y lo que significa que se han quemado antes de tiempo, llega a la competición y no saca su máximo rendimiento. Esto me encanta porque muchos levantadores de la Unión Soviética, los entrenadores lo tenían muy claro y lo que le hacían era medir el rendimiento, cómo estaba su sistema nervioso diariamente, ya sea o con un salto vertical o con simplemente la fuerza de la prensión de la mano. Iban midiendo cómo iba el rendimiento. Si detectaban que el rendimiento aumentaba o estaba en un pico alto antes de la cuenta, le metían un entrenamiento de volumen y mucha carga para bajar el rendimiento y que ese pico lo tuviese cuando tocase. Y no se iba al gimnasio a hacer un récord, por muy bien que se encontrase y por mucho que la programación nos diga que deberíamos aprovechar esos días, porque a lo mejor viene bien para hacerte más fuerte de modo general ese día en el gimnasio, pero no es la competición, que es cuando realmente lo buscamos y lo queremos. Correcto. Bueno, entonces aquí una cosa que quería anotar también, detalle, ¿cuáles son los errores que se suelen cometer? Todo el mundo quiere trabajar puntos débiles. Todos los novatos nos llegan, todos los principiantes, todas las personas nos dicen, es que mi punto débil es esto, mi punto fuerte es tal. De hecho, en las entrevistas iniciales que hacemos con nuestros atletas y con todos los que nos llegan, lo preguntamos. ¿Cuál consideras que es tu punto fuerte? ¿Cuál consideras que es tu punto débil? ¿Por qué? Tanto físico como mental, como por músculo, como por movimiento, ¿vale? Y cuando nos dicen a lo mejor cuál cree que es en un press de banca, y siempre ponemos el mismo ejemplo, y nos dicen que creen que es en el despegue del pecho, que es el más común, digamos que otro día, cuando le toca medir RM, ha fallado en el bloqueo. ¿Por qué? Porque no tiene esa técnica asentada, no tiene todavía un patrón fijo, con lo cual ni siquiera sabía cuál era realmente su punto débil, ni siquiera su punto fuerte. ¿Esto es por qué lo hablamos? ¿Qué significa? Pues que, al modo general, cuando tenemos un levantador, los principiantes deben trabajar hipertrofia y técnica. Los levantadores intermedios deben trabajar sus puntos fuertes. Los levantadores avanzados deben trabajar sus puntos débiles y ya los levantadores élites simplemente hacer picos y picos de forma y descansar, picos de forma y descansar. Entonces, fijaos, la mayoría en España no son levantadores avanzados, son levantadores intermedios o principiantes, porque es un deporte joven. ¿Y eso qué significa? Que la mayoría debería estar potenciando y trabajando sus puntos fuertes, no sus puntos débiles, ¿vale? A no ser que fuese algo concreto a nivel de técnica y usemos una variante que vaya a trabajar o mejorar la parte técnica. Pero estoy hablando a nivel de fuerza, ¿vale? A nivel de fuerza, la mayoría deberían estar focalizando sus puntos fuertes para que cuando pase un tiempo siga siendo ese punto débil el mismo y que RM tras RM se mantenga ese punto débil y ya podamos llegar a convertirnos en avanzados y trabajarlo. Esto tiene mucha influencia en el bloque de fuerza base, porque lo vamos a usar precisamente para atacar el punto débil o el punto fuerte, en función de esto. Con lo cual, si tenemos un levantador que en un principiante no vamos a trabajar normalmente un bloque de fuerza base, ¿vale? Porque va a ser demasiado inespecífico y quizás le altere ese patrón motor. Pero un levantador intermedio, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es buscar esas variantes que vayan a focalizar ese punto fuerte. ¿Qué significa? Que a no ser que tenga una lesión de hombro o una molestia, no vamos a usar algo como una safety bar, sino que vamos a usar algo como una barra alta, que es un poco más específica y no te cambia, no te altera el patrón. Nosotros usamos la safety bar mucho, es más, yo la meto en bloque de fuerza base, la tiro con kilos porque a diferencia de un peso muerto convencional no me genera estrés y le puedo sacar mucho partido, Víctor igual, pero a lo mejor para alguien que necesita mejorar esa fuerza de su punto fuerte, no va a meter una safety bar, sino que lo va a hacer con una barra alta, con una pausa o con lo que sea. Y la safety bar la podemos usar para trabajar más cómodo unos buenos días, para usar más cómodo una búlgara, una sentadilla split
o simplemente ese trabajo de hipertrofia, ¿vale? Por lo cual aquí fijaos que esto es un detalle muy importante y un error que se comete mucho. Mejora tu punto débil. De hecho, en la red está lleno de los ejercicios que trabajan determinada musculatura o determinado punto débil. Con lo cual deberíamos darle a la inversa. ¿Qué musculatura fuerte me está potenciando? ¿Ok? Sí, además yo creo que, bueno, otra cosa que hay que tener claro es que la gente siempre quiere en estos bloques o cuando buscas récord, buscar ejercicios que te sobrecarguen tu RM. Todo el mundo quiere tirar rack pull pesado, bancas parciales pesadas, cuando estos levantadores intermedios deberían optar por movimientos completos que potencien tu punto fuerte, pero que sean completos, porque debes de seguir potenciando todo el rango de movimiento. Todavía no tienes ese control a nivel técnico, a nivel de experiencia, como para centrarte en un ROM completo y luego generar una transferencia a un ROM parcial y luego de generar una transferencia a un ROM completo. Entonces tienes que Eso. trabajar movimientos generales que bajen tu RM, no buscar movimientos parciales que suban tu RM. Entonces ese es otro Claro. error que se suele cometer. A la mayoría de levantadores, ¿vale? Necesitan eso, ese rango completo, porque es lo que le va a hacer una transferencia después también mejor al movimiento de competición. Un press de banca cerrado se transmite mejor normalmente, ¿vale? A lo que sería la banca de competición que incluso un press de banca de competición con un board, ¿vale? Porque además seguramente por el ego, ese ego lifter, el board va a ser muy alto, va a ser más grande de la cuenta, se va a sobrecargar mucho y ahora decimos, ¡buah! Estoy ya que le quito el board y hago la adaptación y ya consigo ese récord. Y justamente tu punto débil se encuentra ahí en el pecho y de ahí no sale ni se despega. Es como al final ocurre con el peso muerto sumo desde bloque. Normalmente el sumo desde bloque no lo trabajamos como sobrecarga ni lo solemos meter en un bloque de fuerza base en principiantes, solo en avanzados que necesiten una sobrecarga grande en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque te infla mucho los kilos que eres capaz de conseguir y te cambia la posición técnica. Es más, fijaos hasta qué punto podemos empezar a mezclar por qué una variante se usa para mejorar un punto fuerte o punto débil, lo que se llama un bloque de fuerza base, o para usarlo para aprender la técnica. De hecho, el peso muerto desde sumo es un peso muerto sumo desde bloque, es una variante que usamos para aprender la técnica, con lo cual te facilita la posición, te facilita el movimiento, disminuye tu demanda de movilidad de cadera, te vas haciendo fuerte en la posición de pies abiertos cuando estás haciendo una transferencia del convencional al sumo y lo puedes hacer poco a poco, pero no para realizar una sobrecarga, porque normalmente en esa posición todavía eres más débil que tu convencional cuando estás haciendo la transición, solo para mejorar la técnica. Y haríamos un método Anderson que se llama, de Paul Anderson, que era un tío antiguo del top fuertes, strongman, culturista, powerlifter, que hacía de todo en sus inicios, ¿vale? Y que inventó este método que es básicamente disminuyendo el ROM, ¿vale? En un peso muerto desde el bloque, poco a poco hasta llegar al suelo, ¿vale? Que es una metodología muy chula que a veces hemos probado, que es básicamente mides la altura del bloque, empiezas con un bloque muy alto, y te pegas 2 semanas con cada altura. Vas haciendo una pequeña sobrecarga dentro de cada altura y en la tercera semana mantienes la carga que tenías de la segunda semana, pero con menos, con más rango de movimiento, con menos bloques. Y cada 2 semanas vas haciéndolo. Esto es un método también bastante chulo, interesante y de cara a aprender la técnica del sumo es muy, muy interesante. Con lo cual, fijaos, un mismo ejercicio se puede usar correctamente bien para un objetivo, técnica, y mal para el objetivo de sobrecarga, para inflarnos ese ego, ¿vale? Y que después luego no se vaya a despegar del suelo cuando estamos haciendo un sumo correcto. Otra cosa que, bueno, ya hemos estado hablando de lo que es la parte de selección de ejercicio en el bloque de fuerza base, que es fundamental y yo creo que lo que más caracteriza La a clave. este bloque. Pero una de las cosas que estuvimos hablando y que llamó mucho la atención en el directo de hipertrofia es cómo organizar el microciclo, cómo se organiza una semana de entrenamiento. Hablábamos en el bloque de hipertrofia, así de forma rápida, que lo que buscábamos en este bloque era mucha carga por sesión, mucho volumen por sesión y poca frecuencia, de tal forma que acumulamos mucho trabajo en una sesión y dejamos un tiempo de recuperación amplio. En este bloque de fuerza base tenéis que pensar que esto es un picking, es una intensificación. Entonces, a la hora de estructurar el microciclo, lo que vamos a hacer es dividir unos ejercicios básicos como si fuesen nuestros básicos de competición e intentar dejar el tiempo de recuperación óptimo entre sesión y sesión, de tal forma que cuando yo vaya a una sesión pesada
de press militar, press cerrado, peso muerto, agarre snatch, llegue como si fuese mi movimiento de competición y a establecer la carga que me toque ese día de la mejor forma posible. Entonces, a la hora de estructurar un microciclo, no penséis en lunes, pierna, martes, torso, sino pensáis, tengo estos movimientos que quiero mejorar, los divido en la semana y voy añadiendo auxiliares y accesorios de tal forma que respete lo mejor posible los tiempos de recuperación entre sesiones. Aquí lo que priorizamos es eso, el descanso y la recuperación previa a cada sesión. Es más, aquí dentro de la organización del propio microciclo, algo que me gusta mucho, que estamos metiendo bastante y que la gente se suele sorprender, es un detalle muy simple. Cuando tenemos que ver la interacción entre los tres movimientos, entre los tres básicos, se puede ver perfectamente que el orden de competición es sentadilla, press banca y peso muerto. Cuando hacemos un microciclo, normalmente la sentadilla primero, en todo un día, junto con el press de banca a lo mejor, luego una variante del press de banca y un peso muerto, ¿vale? Pues estoy invirtiendo el orden cuando toca un bloque de fuerza base, porque aunque sea dentro de una parte de picking, podemos ser más inespecíficos. En un bloque de picking tenemos que tener la especificidad de la competición y saber que tengo que llegar a la banca con la fatiga de la sentadilla y no necesito inflar mi RM en el press de banca haciéndolo en un día completamente solo sin saber cómo me va a afectar la fatiga de la sentadilla, que hay gente que le afecta más y gente que le afecta menos, pero en un bloque de fuerza base es un momento ideal para potenciar la cantidad de energía que tenemos y al inicio de semana para nuestro press de banca, que la mayoría de personas, sobre todo en España, nuestro press de banca suele ser el punto más débil, para ponerlo al principio de la semana y al principio de la sesión. En vez de poner la variante que me toque pesada de sentadilla primero y después de press de banca, puedo poner primero la de press de banca y después la de la sentadilla, porque además la sentadilla no necesita la energía que ha consumido en el press de banca, ¿vale? Con lo cual puedo rendir muchísimo mejor. Sin embargo, la fatiga de la sentadilla afecta mucho el press de banca. La sentadilla es un movimiento multiarticular, mucho más global, más demandante del sistema nervioso y otros detalles. A nivel de muñeca y de hombro, aunque creamos que no, una sentadilla de posición barra baja o una posición de sentadilla más forzada, a nivel de muñeca nos afecta, nos desgasta, a nivel de codo, a nivel de hombro. Y hay levantadores que tienen muy poquita movilidad, sobre todo ahora que estamos trabajando tanto con culturistas, que les afecta muchísimo y nos piden que se lo cambiemos el orden, aunque en competición tengan que ir a morir. Pero esto es un detalle muy importante y hasta que no te metes en el fregado de programar y ver sus sensaciones con estos levantadores, pues no lo empiezas a entender. Con lo cual, si luego lo aplicas al resto de personas que no nos afecta o que no creemos que no nos afecta, es muy interesante, ¿vale? La mayoría de veces en este bloque, probamos primero la banca y la potencio, porque se va a ver mucho menos afectado los movimientos de sentadilla y peso muerto de después. O sea que esto también es otro detalle a la hora de programar la propia semana, el propio microciclo, ¿vale? Correcto. Bueno, Cosas también a nivel de, yo creo que sería, bueno, os voy a comentar esto y ya pasamos a contestar todas las preguntas que tenéis. Si habéis tenido más preguntas, ir dejándolas y ahora nos ponemos con ellas. Si ya hemos hablado de selección de ejercicios, hemos hablado también de cómo estructurar un microciclo o, bueno, una sesión que iríamos añadiendo ejercicios manteniendo esta interacción entre movimientos. Es importante también cómo hacer una programación, cómo programamos en cuanto a porcentajes, kilos, reps, series en este bloque. Entonces, comentar, bueno, lo que veníamos hablando es un bloque de intensificación. Yo, por ejemplo, en mi caso, las primeras semanas vienen con unos tintes de volumen o de hipertrofia, pero en esos movimientos básicos. Entonces, al principio posiblemente vaya a haber una mayor cantidad de volumen de entrenamiento y vamos a trabajar en repeticiones medias, entre 5, 6, 4 repeticiones. Conforme vaya avanzando la estructura del bloque, las repeticiones van a ir cayendo y nos vamos a ir asemejando más a repeticiones cercanas a la RM. 3 repeticiones, 2 o una repetición. Detalles que lo diferencian del bloque de picking. No va a haber sesiones SBD. Como comentaba Rubén, es una tontería hacer una simulación de competición en variantes. Tirará RM en la variante de sentadilla el día que te toque, en press de banca el día que te toque o en peso muerto el día que te toque. Ya que no tendría sentido generar tanta fatiga en un día pudiendo respetar el resto de días de la semana y meter más trabajo. Porque al final no buscamos el máximo rendimiento en un día, sino que esto es una programación abierta y estamos en fase de entrenamiento. Luego comentaros también que el tapering no va a ser tan agresivo como para una competición. No vamos a buscar una descarga, un pico de forma para llegar ese día lo mejor posible, en peso de competición ni nada,
Simplemente hacemos un pico de forma, descargamos un poquito, sobrecargamos un poco y llegamos en un estado de forma bueno para tirar RM, pero no en un estado de forma de competición. Por eso no hay un bloque de tapering entre medias. Es decir, hay una Exacto. hipertrofia, fuerza base y enlazamos con volumen. No queremos llegar tan descargados y generar tanta fatiga porque posiblemente al día después de acabar nuestro bloque de fuerza base empecemos un bloque de volumen. Hay que seguir en estado de entrenamiento, no en estado de competición. Es más, al inicio del bloque de volumen es cuando podemos programar una semana de descarga. Luego veremos en otros directos, lo tendréis en el libro, lo tendréis en una sorpresita que vamos a sacar dentro de poco, que hay diferentes tipos de descargas, muchos, ¿vale? Y que se pueden aplicar para cada tipo de bloque, para cada tipo de persona, para cada tipo de momento, ¿vale? Con lo cual hay diferentes tipos que podemos aplicar. Y no vamos a aplicar esa descarga o tapering después o antes de la toma de marca del bloque de fuerza base. Sin embargo, sí vamos a disipar la fatiga de esa intensificación antes de empezar un bloque de volumen, simplemente quizás empezando con un bloque de volumen muy, muy suave y adaptándonos a los movimientos de competición que os recuerdo que venimos de no tocar. Con lo cual, suelen ser muy malas las sensaciones la primera semana cuando venimos de hacer movimientos de barra alta, de pre-cerrado, de peso muerto convencional, empiezo a tocar sumo. Me recuerdo mucho cuando Tony, Amira, Mercedes, todas mis atletas me van diciendo que vienen de hacer ese bloque de intensificación, de repeticiones, de más repeticiones de hipertrofia, o hacen un bloque de fuerza base y parece que se les ha olvidado cuando ponen a hacer la barra baja, a hacer el peso muerto sumo, hacer la banca de competición. Me noto que no tengo arqueo y simplemente en 2 o 3 semanas les digo paciencia, que ya verás cómo rápidamente vuelves a coger el ritmo, tienes la fuerza, solo te falta la adaptación. Esa adaptación del sistema nervioso al nuevo patrón, con lo cual empezamos suave, más suave de lo que los números nos dirían. Por ponerte un ejemplo, si mi RM en barra baja es tanto y necesito trabajar a un 80% el inicio del bloque de volumen, ¿vale? Y vengo de hacer un bloque muy largo sin tocar esa barra baja, en vez de un 80, empiezo en un 70, por poner un ejemplo, ¿ok? Empiezo mucho más suave, mucho más con menos volumen y menos intensidad. Y poco a poco me adapto, aunque tenga que dar saltos más grandes. Y meto la descarga después para empezar ese bloque, ¿vale? Y otro detalle también muy importante. Este bloque es ideal y perfecto cuando ya tenemos asentado esa técnica y somos levantadores más avanzados para usar las barras especiales o para trabajar puntos técnicos, como hemos dicho. El uso de las barras especiales como la Safety Bar, la barra Camber para press de banca, para dar ese recorrido extra y queramos trabajar con cargas más pesadas, diferentes barras como la Bow Bar, porque queramos darle un estímulo completamente distinto, hacer peso muerto con un agarre más gordo como la Fat Bar, diferentes formas que podemos hacer, ¿vale? Usando las barras especiales para este bloque cuando queremos potenciar un punto débil o punto fuerte, bien, siempre y cuando tengamos bien esa técnica asentada y no nos vaya a suponer una pérdida de memoria del patrón de movimiento básico de competición. Por eso nosotros la usamos tanto en este bloque concretamente. Y las herramientas que proponen los de USA Barbell, la resistencia acomodada, como son las gomas y cadenas, también es un buen momento para poder usarlas, sobre todo al inicio de estos bloques, ¿vale? Si queremos medir con cierta tensión, simplemente para un press de banca con una cierta tensión de goma, en vez de aumentar la tensión mediante esta resistencia acomodada, la resistencia acomodada va a mantenerse fija y voy a buscar una marca con los kilos, ¿vale? Igual que no nos gustaba la resistencia acomodada para los días de esfuerzo dinámico, como proponen los de Westside, si nos gusta para a lo mejor tirar algo más pesado, como por ejemplo en mi caso, que no podía tirar un peso muerto convencional, pues sí puedo tirar algo más pesado con un peso muerto con goma, por poner un ejemplo. Así que estas dos herramientas también son muy, muy interesantes de cara a este bloque. Y creo que básicamente hemos intentado entrar un poquito en cada uno de los puntos, ¿no? ¿Qué es lo que lo compone? ¿De dónde viene? ¿Hacia qué bloque va? ¿Qué se diferencia de un bloque de picking? Los dos bloques que se componen de intensificación, cómo entramos en el microciclo, la diferencia de puntos débiles, puntos fuertes, ¿vale? Cómo estructurarlo, porcentajes. Yo creo que dentro del bloque, que es un bloque muy curioso y que, aunque no dé para tanto, tiene detalles muy, muy importantes. Y además hemos estado viendo últimamente que la gente, sin saberlo, lo usa, de tirar un poco más pesado en variantes, pues es bastante interesante. Así que creo que ahora podemos empezar con la parte de ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Sí, por mí sí. Perfecto.
Hemos echado un vistacillo por ahí, a ver qué es lo que nos han preguntado. Vamos a ir echando un poco más la vista atrás. Adri ha preguntado que si el Larsen sería ideal para este bloque de fuerza. Y sí, sería una variante que con algunos atletas la podríamos usar. Lo malo que tendría es esa inestabilidad ante cargas pesadas, que tirar un RM en Larsen tenemos que tener en cuenta que lo que es la inestabilidad del levantamiento va a ser muy limitante y nos va a limitar el potencial. Teniendo en cuenta esto, habrá casos de atletas en los que sí va a ser interesante, otros en los que usemos otras variantes con un ROM completo, pero que sí tengamos esa estabilidad del leg drive, del apoyo de las piernas. Exacto. Y como decíamos, usarlo en función de la necesidad que tengamos de la competición. Como he dicho antes, esos dos ejemplos, ¿no? Ese Larsen completo cuando estamos en una parte más inespecífica, una competición no tan importante, y a lo mejor una variante más específica como ese precerrado cuando vamos a usarlo en fuerza base para una competición más importante. Otra pregunta interesante por aquí que nos dicen que si veríamos bien de cara a ese bloque de volumen utilizar heavy single y utilizar una periodización diaria ondulante, una DU. Y esto es lo que hablamos mucho, de que en un bloque de volumen es un error, realmente, al igual que es un error en un bloque de hipertrofia, porque son bloques que no son bloques de intensificación, sino que son bloques de acumular más repeticiones o más series, más tonelaje total, en definitiva. Con lo cual, estamos dándole un descanso al sistema nervioso porque hemos venido de saturarlo en el bloque de fuerza base y lo vamos a saturar al sistema nervioso en el bloque de picking. No queremos hacerlo también en un bloque de volumen, por mucho que nos digan que una PAP nos va a mejorar el rendimiento en la serie de volumen después. Con lo cual, no sería ideal usar una single pesada, que encima además es distinto, no tenemos que confundir una serie de una repetición pesada con una PAP, ¿vale? Es distinto, con lo cual vamos a sobrecargar más el sistema nervioso y después ese volumen quizás va a ser más inefectivo o no va a cumplir el objetivo que tendríamos. Y usar una periodización ondulante, sí, por supuesto que podríamos usar una periodización ondulante dentro de un bloque de volumen sin ningún tipo de problema. Esto ocurre mucho con levantadores más experimentados, que igual que en el picking necesitamos alternar cargas pesadas con cargas ligeras o cargas medias, igual también semanas de más volumen, más carga total, con semanas más suaves para poder seguir sobrecargando, porque esa linealidad simplemente no la toleran. ¿Vale? Sí. También pregunta, bueno, Ferchute ha preguntado lo que hemos comentado al principio, habrá llegado un poco más tarde. Si hay que quitar un bloque, quitaríamos quitaríamos el bloque de fuerza base, más que nada porque si tenemos poco tiempo es porque pasa poco tiempo entre una competición y otra. Con lo cual, tenemos que priorizar ese descanso a nivel articular, esas ganancias de capacidad de trabajo y no tanto esa fuerza a nivel neural que nos da este bloque. Entonces, si tenemos que quitar uno, entre hipertrofia y fuerza base, quitamos antes el de fuerza base. Otra pregunta dice Dani, que si dentro de la inespecificidad es mejor un press militar sentado, que tiene mayor transferencia, que un press militar de pie. Y es cierto que para el press de banca, un press militar sentado va a tener más transferencia que un press militar de pie, porque además podemos trampear menos e incluso podemos inclinar un poquito el banco en los grados exactos que necesitemos para poder usarlo. Por lo cual, sí es interesante, sobre todo de cara si estamos trabajando para este bloque de fuerza base, un bloque de hipertrofia nos va a dar un poco más igual, porque el limitante a la hora de hacer más repeticiones no va a ser esa posición. Sí, al final, en cuanto a posiciones en movimientos, tenéis que tener en cuenta que en un pre militar sentado, si nos inclinamos un poquito, va a haber más transferencia en la banca, igual que en un pre inclinado. Nosotros cuando mandamos pre inclinado, casi nunca metemos un pre inclinado a 45 grados, que sería el típico del gimnasio. Siempre buscamos una inclinación entre 20 y 30 grados, que sería la óptima para un buen reclutamiento a nivel de pectoral, un patrón parecido al de press de banca, pero con esa activación mayor de musculatura del deltoide a nivel anterior. Me han preguntado también que cuál es la diferencia a la hora de entrenar a la banca de lo que comentaba, cómo estaba estancado y necesitaba exactamente más frecuencia. La banca responde muy bien a la frecuencia. Necesitaba más volumen en general total, por lo cual más volumen es repartirlo entre más frecuencia. ¿Esto por qué? Porque somos personas, los humanos somos unos animales que nos movemos por dos patas, ¿vale? Y estamos acostumbrados a hacer esfuerzos, saltos, carreras, subir escaleras y demás con las piernas y somos normalmente más fuertes, simplemente. Y tenemos muy poca experiencia en el trabajo del tren superior. Entonces se ve que esta brecha se aumenta mucho más
cuando analizamos las mujeres entrenadas pero no entrenadas, de los hombres entrenados y los no entrenados. Las mujeres entrenadas y no entrenadas tienen más diferencia en el tren superior porque tienen más inexperiencia, tienen muy poca experiencia con el trabajo de fuerza en el tren superior. Con lo cual, es como si nos hubiesen faltado años de trabajo en el tren superior. Nos falta tiempo, volumen. Por eso encontramos bancas tan buenas en los másters. Primero, porque han asentado por fin una técnica, porque tienen acumulado toda esa capacidad de trabajo y la hipertrofia que han ido desarrollando durante todos los años hasta alcanzar los 30, 35, incluso 40 años, les ha servido muchísimo, ¿vale? Entonces, este sería el motivo. Pablo también ha preguntado, bueno, se sale del tema del directo de hoy, pero que si una sentadilla profunda a largo plazo va a generar problemas en la rodilla. Si no es ATG, simplemente es profunda rompiendo la paralela, no va a haber ningún problema. Es más, deberíamos de hacer la sentadilla en un rango de movimiento completo. Es más, exactamente. Yo tengo 2 operaciones de ligamento cruzado y de menisco. Yo he hecho halterofilia, que también me lo preguntaban ayer, y con los movimientos de halterofilia, cuando me hacía power, en una cargada, un power clean, un power snatch, no tenía ningún tipo de problema. Cuando hacía una sentadilla a nivel de lo que sería de powerlifting, no tenía tampoco problema. Y como el peso lo recibiese y me hundiese y me llevase una sentadilla TG, más el zapato y más, que demanda más flexión de rodilla, me jodí un día de hecho, no voy a tener ningún tipo de problema y me jodí la rodilla de nuevo. También por el tema del menisco, más que por el tema del ligamento. Entonces, tenemos que tener cuidado con la sentadilla TG simplemente, sobre todo cuando la llegamos a ese punto sin controlar la carga, sin tener una tensión muscular, sino que lo soporte toda la estructura pasiva. Diego pregunta también que, bueno, la diferencia entre la variable más importante para la banca, la que hemos respondido ya, exactamente por su complejidad técnica y por la demanda de capacidad de trabajo y hipertrofia que necesitamos. De hecho, una de las preguntas que hacían en estos exámenes que me encantan a nivel de Instagram es cuando tuve que valorar, ¿no?, con el nivel de dificultad técnica entre sentadilla, press banca, peso muerto convencional, peso muerto sumo. Y el movimiento más complejo, sin duda, técnicamente, bien hecho, es el press de banca seguido del peso muerto sumo. Aunque la gente dijese a lo mejor sentadilla o tuviese problemas al compararlo con el peso muerto sumo, la banca es el movimiento más difícil técnicamente a la hora de un powerlifter, ¿vale? Aquí preguntan también que si en este bloque se le sigue dando mayor frecuencia a la banca, después sentadilla, después muerto. Sí, en general, en toda la preparación, la sentadilla va a tolerar más volumen, la banca más volumen, después la sentadilla y luego el muerto, y volumen y frecuencia van de la mano. Cuanto más volumen total, más frecuencia total. Así que siempre, en general, la banca, al tolerar más volumen, va a tener más frecuencia, luego sentadilla y luego peso muerto. Eso se respeta a lo largo de toda la preparación. Habrá más o menos volumen o más o menos frecuencia, pero la escala siempre será así. Mira, también nos pregunta si cabría usar una hack squat con barra en este bloque. Y aquí eso sería un movimiento demasiado inespecífico como tal, ¿vale? Con lo cual, como hemos dicho antes, buscamos la inespecificidad, pero hasta cierto punto. Es el mismo ejemplo que con el peso muerto rumano, peso muerto agarre Nash, perdón. Peso muerto agarre Nash, como si fuese demasiado abierto, se iba demasiado inespecífico, pues en este caso exactamente igual. Sería más un auxiliar que una variante. Tenemos que diferenciar entre básico, variante, dentro de las variantes más inespecífico o menos, y los auxiliares. Y dentro de estas, igual. Preguntan si en esta cuarentena hacemos el bloque de hipertrofia, es decir, hemos trabajado un bloque de hipertrofia, sería lo más conveniente hacer un bloque de fuerza base al volver al gimnasio. Y esto va a depender de cada atleta, va a depender de cómo programe el resto de la temporada, pero sí sería un buen momento para introducir, como he hecho yo, un bloque de fuerza base con unos primeros tintes de hipertrofia, porque no puedes empezar a trabajar directamente un movimiento pesado después de haber estado haciendo flexiones o haciendo pistol squat, tendrías que meter un apartado de adaptación, pero sí se podría meter esa parte de fuerza base si te cuadra en la programación. Al final esto no es algo cerrado y es totalmente dependiente del calendario y de cómo hayas preparado el resto del año. Otra pregunta es que cómo calculamos el trabajo accesorio en cada bloque o en cada grupo, si es por sensaciones o hay alguna recomendación. Y esto es muy interesante. Mira, quien conozca a Mike Israete sabe que tiene unas recomendaciones de marcadores de volumen, desde el mínimo hasta el máximo. Tenéis un vídeo en YouTube explicando todos estos conceptos de programación de volumen, ¿vale? Mínimo volumen efectivo, máximo volumen efectivo,
recuperable, el volumen de mantenimiento, ¿vale? Todos estos detalles hay que comprender. Y te vienen unas recomendaciones a nivel de el volumen que puede tolerar cada grupo muscular. Bueno, pues por movimiento, por patrón de movimiento también ocurre. También una serie de recomendaciones de volumen en función del nivel. Pero ¿qué ocurre? Que esto es muy individual después. Estas recomendaciones sirven para plantear los bloques, para iniciar la programación y sobre todo cuando conoces al atleta más aún. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo sé que mi atleta Tony tiene muy buena hipertrofia del tren inferior y poca del tren superior, pues voy a centrar toda mi atención en esas variantes, en esos auxiliares en el tren superior y no en el tren inferior, que me voy a dedicar prácticamente solo, como ha estado pasando en estas últimas competiciones antes del europeo y el junior, al movimiento de competición o una única variante con muy pocos auxiliares. Y todo va enfocado a ese tren superior. ¿Cómo lo programa? Pues empieza con esas recomendaciones que tienes que conocer y aprender, que suelen ser unos mínimos, y ahora vas aumentando, sobre todo en esos bloques de hipertrofia y de volumen. Vas aumentando, vas viendo cómo responde y en función de eso vas haciendo la retroalimentación y vas ajustando cómo se recupera, cómo está adaptándose, cómo va perdiendo rendimiento de una serie a otra. En fin, todo eso lo tienes que ir traqueando básicamente. Se va a cortar ya, creo, bro. Vale, perfecto. Pues listo. Pues nada, señores, muchas gracias por todo. Cualquier tipo de pregunta nos lo podéis dejar a nosotros por nuestro Instagram privado. Espero que os haya gustado. Nos veremos como cada lunes el siguiente en otro directo. Así que muchas gracias por estar aquí y nada, todo el mundo a pasear. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Adiós.